Dios te bendiga. Te doy la bienvenida a este nuevo tecito en el que voy a estar compartiendo con usted una perla de la palabra del Señor, de esas cositas lindas e interesantes que encontramos cuando estudiamos. También, ¿verdad? Parte de lo que es la inspiración de aquellos mensajes cuya palabra nos edifica, nos transforma y nos deja pensando, pero ¿y cómo Dios hizo esto? Pues de eso es de lo que quiero hablar en el día de hoy. No sin antes invitarte a que te suscribas a este canal, Legatarios de Gracia, para que podamos seguir creciendo como es nuestro deseo. Así es que, sin más, te dejo en el día de hoy el tema de este tecito que dice, Dios te dará la estrategia. Dios te dará la estrategia. Si estuviste viendo el tecito anterior, donde te estuve hablando acerca de las mandrágoras, habrás notado que estuve hablando acerca de Jacob, de sus esposas, Lea, Raquel, etcétera. Pero en el día de hoy, conforme a lo que hay cerca en estos capítulos, también quiero hablar acerca de una estrategia poderosa que fue sumamente necesaria para que Jacob fuese libre de la esclavitud y las trampas que su suegro Labán le había impuesto. Así es que de esto es de lo que vamos a estar hablando. Para ello es importante que tengas esta premisa al comenzar este tecito. La premisa dice, todo depende de cómo veamos las cosas. Así es que todo depende de cómo veamos las cosas y rapidito voy a darle lectura a los versos 11 y 12 del capítulo 31 del libro de Génesis. Así es que si tienes una Biblia, busca y confirma que lo que te estoy citando a través de la palabra es real. Y dice la palabra, y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados y pintados, abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Y si usted lee ese capítulo completo, va a encontrar aún más detalles importantes de esta revelación a través de un sueño en el que un ángel hablaba con Jacob y le daba instrucciones. Ahora bien, más adelante voy a detenerme en ciertos detalles bien importantes, pero aquí lo que está importando o lo que está aconteciendo es lo siguiente, y es que Dios tiene el poder de hacer cosas distintas cuando nosotros contamos con Él. Eso es bien importante. Recuerda que siempre Dios te va a dar una estrategia y la estrategia que Dios te da va a tener la etiqueta de Él, va a tener la etiqueta de que no pudiste haberlo hecho tú. Así es que vamos a detenernos en qué fue lo que pasó. Ciertamente mi expertise no tiene nada que ver con asuntos de ciencia. Yo pues le pregunté a mis hijas porque ellas tienen un poquito más de conocimiento que yo al respecto. Y yo les preguntaba el hecho de que cómo era que estas ovejas podía alterarse la genética con el simple hecho de ver unas varas. Unas varas. Me contaba una de mis hijas y me decía, mami, lo que pasa es que hay en genética hay un tipo de gen al que se le conoce como gen recesivo y también hay otro gen al que se le conoce como gen dominante. Ahora bien, para que las ovejas blancas dieran a luz ovejas manchadas o ovejas rayadas, era importante entonces que los padres, ¿verdad?, de este nuevo ovejo tuviera también las mismas características. Por lo tanto, lo que está aconteciendo aquí entre Jacob y Labán es una negociación para quién se queda con qué parte del rebaño. Y obviamente, la mayor parte del rebaño era rebaño de un solo color, en este caso, color blanco. Y era muy raro, muy extraño que hubiesen ovejas con las características de lo que se estuvo hablando o expresando en Génesis 30, 37 al 39, que le voy a estar dando lectura de inmediato. Dice así la palabra del Señor. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado, en los cuales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber.
Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Jacob había enriquecido a Labán. Jacob ya deseaba irse lejos con sus familias, con sus hijos, con sus esposas, con sus siervos. Él deseaba irse a la tierra de sus padres para entonces ahí establecer esa gran nación que el Señor le había prometido. Pero Labán, astuto al fin, un hombre de mucha estrategia, le estaba haciendo trampa, por lo cual Jacob le ofrece a Labán la alternativa de, pues mira, vamos a dividir el ganado de ovejas, el ganado de cabras y todas aquellas que sean puras te quedas tú con ellas. Mire, Jacob fue bueno porque Jacob le estaba dando la oportunidad a su suegro de quedarse con el número mayor de ovejas y él quedarse con las pocas posibilidades de tener un número igual al de su suegro. ¿Por qué? Porque siendo el gen dominante, el hecho de que había mayor cantidad de ovejas blancas, pues iba a ser entonces muy raro que nacieran ovejas pintas, rayadas o manchadas. Eso era una realidad de acuerdo con la genética que me explicaron mis hijas. Bien importante, aquí hemos leído cuál fue, ¿verdad? La estrategia que Jacob utilizó. Y si usted se fijó en lo que yo estuve leyendo, yo leí primero en el capítulo 31 para leer luego lo que aconteció en el capítulo 30, porque el detalle lo ofrece el autor del Génesis, en este caso, ¿verdad? Para contarnos lo que pasó en un sueño. O sea, en el 30 se dice lo que se hizo, pero en el 31 se conversa acerca de que se hizo algo a consecuencia de lo que el Señor mostró. Por eso te recuerdo de que Dios siempre te va a dar una estrategia. ¿Y en qué consistió la estrategia? Dice la Biblia, específicamente en el verso 37, que Jacob tomó varas verdes de álamo, de avellano y de castaño. Mire, y a uno que le gusta buscar, a uno que le gusta investigar, yo encontré algo poderoso acerca de las varas de álamo, de las varas de avellano y de las varas de castaño. Y encontré lo siguiente, me llamó mucho la atención y todo lo que pude leer acerca de álamo fue precioso y quise retener todos los detalles porque mi esposo tiene ese apellido, así es que tengo un álamo en mi casa para la gloria del Señor. Ahora, lo que más llamó mi atención, el Espíritu Santo llevó mis ojos a enfocarme en lo siguiente. De álamo hay mucha variedad de árboles y mucha variedad de madera. Hay lo que le llaman el álamo blanco, el álamo rojo, el álamo negro. Hay un álamo muy pequeño, pero lo que caracteriza al álamo, independientemente la altura, independientemente el color de su madera, es que el álamo es un árbol que conforme a lo que es su apariencia, la manera en que es su tronco, la manera en que son sus ramas, la manera en que es su hoja, el álamo es un árbol que no cambia. Su apariencia siempre es la misma. Mire, en China se produce un árbol de álamo que es el álamo más pequeño del mundo. Pero aunque es el más pequeño del mundo y se compara con un álamo en otro lugar, la apariencia, cómo luce, no cambia. Así es que es importante que tengamos claro lo que el Señor nos está comunicando a través del álamo, el avellano y el castaño. La segunda madera o la segunda vara, la madera del avellano. De ella yo encontré lo siguiente, que los pastores, ¿verdad? Los que criaban ganado, usted sabe esa vara que ellos utilizan, la vara, el cayado, esa vara que tiene esa punta curva, pues precisamente esa vara curva la hacen o se crea de la madera del avellano. ¿Por qué de la madera del avellano? Porque esta madera en un momento de madurez, en el momento del crecimiento de este árbol, ¿verdad? Del avellano, cuando el que cultiva o el pastor sabe que ese árbol tiene X edad, de ahí toma entonces la madera de avellano, visualiza que no tenga salida de ramas para que las ramas en ella fluya toda la savia. Y es entonces cuando toma algo curvo para hacerle la curva para que eventualmente el pastor la utilice. Entonces, primero el Señor toma
la idea para que Jacob la visualice, de que utilice la madera de un árbol que no cambia para luego mostrarle a través del avellano que la madera puede ser moldeable, la madera puede cambiar. Y la madera de avellano, al cabo de 2 años de habérsele colocado esa amarradura para hacerle esa curva, ya está totalmente madura para que funcione para lo que fue hecha, la vara que utiliza el pastor. La tercera madera que utilizó Jacob para colocar en el lugar donde las ovejas tomaban agua es la madera de castaño. Y aquí encontré algo más poderoso todavía. Encontré que la madera de castaño es una madera que aunque donde se encuentre su árbol, muera, pueden pasar muchísimos años, pueden pasar incluso décadas y esa madera no se pudre. Contrario a lo que ocurría con el álamo, que es una madera que no tiene mucho peso, en el caso del castaño es una madera de mucha fuerza, es una madera de mucho poder, es una madera que no se daña, es una madera que no se pudre. Entonces vemos aquí con la ilustración del álamo, el avellano y el castaño, cómo Dios toma algo que no cambia, le coloca algo que es flexible, visualizándolo, ¿verdad? Y le añade como último ingrediente el resultado poderoso de que eso que no cambia y él lo vuelve flexible, lo hace fuerte. Por eso es que entonces la palabra dice en esta historia algo mucho más poderoso que yo quiero que usted lo recuerde y es lo siguiente, y aparece en la última cita bíblica que quiero compartirte en este tecito en el día de hoy. Dice la palabra en Génesis 30, el verso 42, segunda parte o B, dice, así eran más las débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Así es que aquí, como en muchas otras reflexiones que yo comparta con ustedes, independientemente la estrategia o lo que el ser humano pueda hacer, cuando la mano de Dios esté en el asunto, es poderoso lo que ocurre. De este caso, vemos entonces cómo Jacob tuvo un ganado mucho mayor bajo las condiciones de desventajas con las que él inició en cuanto a la negociación con su suegro Labán. Dios es poderoso. Él usa tu fe por encima de los métodos que cualquier hombre pueda utilizar. Dios te bendiga, así que me despido de ti con este tecito, esperando que la próxima semana nuevamente me consultes, me cites, incluso si tienes un tema que quiere que trabajemos, déjamelo aquí escrito en los comentarios que con mucho gusto vamos a seguir estudiando la palabra del Señor para bendecir tu vida. Hasta luego.